Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisian. Hola, Erika. Buenas tardes, Lisian. ¿Qué tal? Brian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Buenas jóvenes. tardes, Lisian. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, con todos. Sean bienvenidos ustedes a esta clase de física el día de hoy. Vamos a tener una serie pues, de conceptos el día de hoy. Ya, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hemos esperado a sus compañeros también. El día de hoy, jóvenes, bueno, estoy pasando una diapositiva, ya saben ustedes, unos documentos que siempre les ayudo. No sé si me están observando, ayúdenme a ver si lo están observando, por favor. Sí, Lisian. Ya, muy bien, Sí. muchas gracias. Ya, gracias. Entonces, jóvenes, como dice el título ahí, ¿no es cierto? Vectores en el plano, análisis vectorial. Vamos, nos quedamos en clases anteriores, pues en análisis vectorial, ya habíamos pasado el análisis dimensional, ahora vamos a entrar a lo que es análisis vectorial. Teníamos unos conocimientos previos, ustedes realizaron algunas transformaciones, o también vieron coordenadas en los planos, ¿no es cierto? Como son polares, cartesianas, geográficas. Entonces, eso nos va a servir el día de hoy también para ir analizando en lo que son vectores, Lo que son vectores. Sin antes, pues, mi recomendación siempre, jóvenes, es que ustedes tengan siempre un lugar en casita, sin bulla, concentrados, ¿no es cierto? Concentrados en la clase de hoy. Ayúdense con notas, con apuntes de la clase de hoy, ¿sí? Reflexión, vamos a ver con esta nota de reflexión. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Anthony de Saint, el poeta de los cielos, este piloto, nos dejó esta bonita reflexión, jóvenes, como es para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos, no sé, en una situación donde supongamos, donde nos quieran engañar, entonces nosotros podemos verlo de todos los puntos, analizarlo de todos los puntos, razonarlo de todos los puntos para verlo muy bien claro a esa situación, ¿sí? Así sean situaciones muy difíciles también que estén ustedes pasando, igual pueden ustedes verlo por todos los puntos a este problema que tengan o que estén pasando en su casita o con sus familiares. Eso, jóvenes. También, para alegría de algunos, de todos, bueno, de todos, la mayoría, ustedes ya verán las noticias o vieron las noticias que ya regresamos a clases presenciales. Entonces, un poco mejor para ustedes, para su aprendizaje. Y también, pues, también nos queda un bonito recuerdo pues, de las clases virtuales, ¿no es cierto? Igualmente, hasta que nos llegue ese día que supuestamente, pues el 6 de diciembre, entonces vamos a todavía a tener en cuenta estas clases virtuales, jóvenes, ¿ya? ¿Qué tal, Jocelyn? Muy buenas tardes. Jocelyn. Jocelyn Cuji. ¿No se encuentra Jocelyn? Sí, No sé. Lisian, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con tu micrófono? No sé qué pasa. Jocelyn, ¿qué tal? ¿Qué tal esta reflexión? ¿Qué nos dices tú? ¿Qué entiendes tú? Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. ¿Qué entiendes tú? Jocelyn, se me fue. Ay, chicos. A ver, ayúdame. Luis Bonilla, está ahí Luis Bonilla. Luis, muy buenas tardes. Luis, ¿no se encuentra Luis? Chicos, ¿qué les pasa? ¿Qué les sucede? ¿Por qué no participan? Se nos va el tiempo. Luis, ¿no se encuentra Luis? ¿Listo? A ver, vamos con Albita. Alba Criollo. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisian. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Siempre ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves a esta reflexión? Lo que nos dice este
piloto. ¿Cómo lo entiendes tú? Bien, por ejemplo, es que el poema se llama De los cielos. Ahora, por ejemplo, está en el avión y está volando y, por ejemplo, hay tormenta. El piloto tiene que cambiar la mirada para llevar a los pasajeros en una trayectoria más calmada. Ya. Entonces, trataría de decir la vida como, por ejemplo, de no enfocarnos en lo malo, sino más bien ir por lo bueno y, aunque sea difícil, pero seguir, no siempre Exacto. estancarnos. Ujú. Muy bien, Alba. Muy bien, muy bonita reflexión. Exactamente eso es lo que nos quiere decir esta reflexión el día de hoy, esta frase de reflexión el día de hoy, jóvenes. Entonces, no lo vean solamente, no se encierren en un solo problema, como quien dice en lo nuestro, en nuestro barrio nos dicen, no te ahogues en un vaso de agua. Entonces, no se ahoguen en un vaso de agua. Véanlo por todo los puntos a los problemas que tengamos nosotros en un punto muy bien, ¿sí? Muy referencial, muy acertado para ustedes. Listo, jóvenes, comencemos. El objetivo de esta tarde es emplear vectores geométricos en el plano y operaciones en un plano, ¿sí? Con dos dimensiones, X y Y, que ustedes conocen, con aplicaciones en física y la ecuación de la recta utilizando métodos gráficos, analíticos y tecnológicos. Entonces, esto es lo que vamos a ver, o este es el objetivo de ustedes en esta tarde. Vamos a entrar a lo que es el concepto de vectores, pero sin antes recordar lo que hemos visto nosotros anteriormente. Les decía que ustedes anteriormente nos habíamos quedado, nosotros, o ustedes observaron la clase de sistemas de coordenadas en un plano. Entonces existían tres tipos: el de tipo rectangular, tenemos los polares y también tenemos los geográficos. Entonces, estos tres tipos se pueden cambiar, ¿sí? Estos sistemas de coordenadas en cada uno de estos planos en dos dimensiones se pueden cambiar, como vimos en la clase anterior. Y también nos servirá mucho también el teorema de Pitágoras o la resolución de triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a servir todos estos conceptos para resolver lo que son vectores. Vector. ¿Qué es vector o qué se nos viene a la cabeza? Nosotros ya vimos esto de vectores. En física nos topamos con vectores por lo visto anteriormente como magnitudes. Recordaban ustedes que habíamos visto magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares pues simplemente es el número sin nada y su unidad nada más, no nos dice ni una dirección ni un sentido, no tiene ni un módulo, ¿no es cierto? Pero en cambio, la magnitud vectorial ahora sí, ahí sí necesitamos de algunas otras conceptos para poder definir estas magnitudes. Pues si hablamos de magnitudes vectoriales, ingresa o entra el concepto de vector que vimos nosotros en matemáticas. Vector es un segmento orientado, jóvenes. Es como lo vemos aquí en esta partecita. A ver si me deja el programa. Aquí obsérvese, mire. Aquí ustedes pueden ver un vector dibujado o graficado. ¿Sí? Es una representación gráfica del vector. Las cantidades vectoriales son representadas gráficamente por flechas llamadas vectores, o es una línea con una flecha. O también, como nosotros decimos en física o en matemáticas, o los matemáticos, es un segmento orientado. ¿Sí? Se nos suena un poco feo decirle una rayita con flechas o una línea recta con flecha. Entonces, es un segmento orientado y eso es lo que es un vector. Este vector siempre está acompañado de 4 conceptos, 5 conceptos más. Siempre, ¿sí? Siempre está acompañado. Por ejemplo, tenemos el tamaño de ese vector. El tamaño de ese vector representada en una escala seleccionada, ya sea en física, pues a veces lo llamamos como newtons, metros, kilogramos fuerza. Este nombre de tamaño también tiene otros conceptos, también tiene otros nombres, por ejemplo, módulo, magnitud, etc. Eso siempre lo conocemos, ustedes ya lo han conocido siempre el vector. También existe la dirección, ¿sí? La dirección. Esa dirección es el ángulo que existe o que forma el vector con el eje X, con el eje horizontal, hacia el vector, ¿no es cierto? Como estamos viendo, observando en esta partecita de aquí. Entonces a eso le llamamos dirección del vector. Siempre es un ángulo, siempre es un ángulo. Y luego está el sentido del vector. El sentido del vector es la saeta o la punta de la flecha a donde va ese vector.
pues tenemos vectores que van ascendentemente, descendentemente, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, ese es el sentido. A veces los estudiantes confunden sentido con dirección, pero son dos cosas, como ustedes están viendo aquí en la teoría, son dos cosas muy diferentes, ángulo y sentido. El ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, como ustedes pueden observar, tenemos este vector con un punto A y un punto B. Este vector tiene sentido ascendente, porque comienza desde un punto bajo y va hacia un punto alto, es ascendente. Y también podemos darnos cuenta que está yéndose hacia la derecha. A eso lo llamamos sentido. En cambio, la dirección sería el ángulo. Pongámosle que tenga unos 30 grados, unos 2 pi radianes o pi radianes o 3/4 pi radianes. También se lo puede medir al ángulo. Y el tamaño de este, pues, pongámosle que tenga unos, no sé, unos 10 newtons, unos 10 metros. Son ejemplos de vectores. Entonces, son diferentes cosas que a veces confundimos en un vector. Entonces, cuando hablamos vector, siempre están estas tres y otras características más que vamos a verlos a continuación. Entonces, tenemos aquí la magnitud o módulo, el módulo del vector, la dirección del vector y el sentido del vector. Dirección y sentido no confundir. En un vector también se distingue, ¿sí?, el punto de origen y su extremo. En este caso, en el ejercicio que estamos viendo o en el ejemplo, como ustedes están bien observando aquí, el punto A es el punto de origen, ¿sí?, el punto de origen. En cambio, el punto B es el punto del extremo, ¿sí?, el extremo de este vector. La línea de acción del vector es la recta o a lo largo de la cual está dirigido el vector. Como ustedes ven, tienen una línea entrecortada, digámoslo así, ¿no es cierto?, entrecortada. A esta le llamamos línea de acción de este vector. O también llamada, pues, sentido, como vimos anteriormente. Los vectores se representan con letras mayúsculas siempre y una flechita arriba en la parte de arriba del vector. Por ejemplo, digamos que este es el vector A y le pongo una flechita arriba. De esa forma se representan los vectores. El módulo del vector, en cambio, se representa con la misma letra, pero sin flecha. Cuando hablamos de un módulo, de su tamaño, simplemente ponemos la letra nada más y decimos que es el módulo del vector, o conocemos como módulo. Pero, por ejemplo, si habrá otros libros, otros autores, donde está acompañado de dos líneas paralelas, también es llamado vector, como ustedes están viéndolo en esta pizarra o en esta diapositiva. Entonces, miren, vectores. Estamos recordando vectores que hemos visto anteriormente. Formas de expresar un vector hay bastantes, demasiadas. Por ejemplo, tenemos en función de su módulo y ángulo polar, o ángulo, como están viendo ustedes aquí, lo que estoy encerrando. Tenemos aquí el vector A, este es igual, este es un paréntesis, bueno, aquí se me ha salido el otro paréntesis. Aquí está el módulo del vector, como estaban viendo ustedes, que es la letra A, y esta letra, que es una letra griega, que es teta, es el ángulo del vector. Entonces, es una forma de expresar un vector. Otra forma de expresar un vector sería en función de sus coordenadas rectangulares, como estamos observándolos. Aquí tenemos el vector A otra vez, el mismo vector anterior, con la coordenada o con sus coordenadas rectangulares en A sub X y A sub Y. ¿Sí? Entonces tenemos aquí también esta forma de representar un vector. Otra forma de representar un vector, y que la vamos a ver bastante aquí en la clase, ¿sí?, es en función de su vector base, ¿sí?, en función de sus vectores bases o también vectores unitarios llamados. Es el mismo vector anterior, el vector A, pero acompañado de unas letras I, como estamos viendo aquí, y la otra que es J. A eso les llamamos vectores base o vectores unitarios. Por ejemplo, los componentes, también llamadas componentes A sub X y A sub Y, están siempre acompañadas, la componente de la X siempre va acompañada con su vector base Y, y la componente de la Y siempre va acompañada con su vector base J. Esta es otra forma de representar los vectores. También lo vamos a ver bastante en lo que resta de este año lectivo. Entonces, acordarse bastante de eso. Bueno, las demás también igual. Otra forma también es en función de sus coordenadas geográficas, donde tenemos
el vector, su módulo, entre paréntesis su módulo, y luego su rumbo. ¿Sí? Todas estas formas de expresar un vector, estas 4 formas que hemos visto, que les estoy aquí mostrando, ustedes hicieron anteriormente con las transformaciones que hicieron como deber, como tarea, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí ya nos está sirviendo este conocimiento previo anterior de cómo representar o cómo expresar un vector. Y por último, está la quinta forma de expresar un vector es en función de su módulo unitario, ¿sí? Donde está el vector A es igual al módulo por el vector unitario. ¿Sí? Entonces, que es U sub A. ¿Sí? Luego ya vamos a ir comprendiendo esta parte. Entonces, son las 5 formas de expresar un vector. Miren, es el mismo vector A, pero vistas o expresadas de diferentes formas, de las 5 formas diferentes. En cualquiera de esas formas ustedes pueden encontrarlos en cualquier libro de física, física superior o matemáticas también. Entonces, es cualquier forma de expresar un vector. Ejercicios. Miren, por ejemplo, ustedes hicieron anteriormente esto. Aquí nos pide lo siguiente, representar gráficamente los siguientes vectores. Este vector A nos dice que es igual a 15 metros, sur. Nada más nos dice hacia el sur. Si nosotros nos ponemos a ver y con el conocimiento previo que vimos anteriormente, nos damos cuenta de que este vector de aquí está dado en coordenadas. ¿Qué coordenadas serán? A ver, ayúdenme. ¿Qué coordenadas estará dado ese vector? A ver, les gusta que los llamen. Erika, muy buenas tardes. Sí, Lisa. ¿Qué tal, Erika? Erika, ¿en qué está dado ese vector? ¿En qué coordenadas? ¿Qué nos dices tú? ¿Cuántos tipos de coordenadas teníamos? Teníamos 3, ¿no es cierto? Que era la coordenada polar, la coordenada geográfica y la coordenada cartesiana. Sí. La coordenada geográfica. Geográfica, ¿no es cierto? Obviamente, sí, muchas gracias, Erika. ¿Por qué? Porque interviene aquí norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del sur, o sea que este vector está yendo con 15 metros hacia el sur. Este vector tiene su módulo, es de 15 metros, su tamaño es de 15 metros y este está yendo hacia el sur. Nos piden representarlo gráficamente, miren, aquí está representado gráficamente, como estábamos viéndolo aquí, norte, sur, con su plano geográfico, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste, y el vector está justo en este eje, comienza desde 0 y va hacia el sur, como nos dice aquí, 15 metros de tamaño, ¿sí? 15 metros de tamaño, y hacia el sur. Aquí no nos dice ni suroeste, ni sureste, ni noreste, sino hacia el sur. Entonces, coordenadas geográficas. Miren, aquí otro vector, el vector B. Aquí nos dice este vector B, 50 kilogramos fuerza. Así en este caso se la traduce esta partecita que dice aquí KGF, kilogramo fuerza, coma, 140 grados. 140 grados. Ahora, en cambio, ¿en qué coordenadas estará dado? A ver, ¿en qué coordenadas estará dado este vector de aquí? ¿Qué dice el resto? Están con, no sé, están con una pereza, creo que. O les fue mal que les dije que van a volver, tal vez les cayó mal. Brian, ¿qué nos dice usted? A ver. Brian. Coordenadas Dígame, Licen. polares. Ya, por ahí no lo he... Ha habido 2 Brian. A ver, ¿quién me ayudó? No escuché muy bien. ¿Me puede repetir? Coordenada polar. Coordenada polar, ¿no es cierto? Sí, porque está, ¿qué? Está el módulo y está simplemente el ángulo. Recordarán ustedes las coordenadas polares anteriores. Entonces, este vector está dado en coordenadas polares. Si me piden que grafique, ya me acuerdo, ¿no es cierto? En eje X y eje Y los trazo y luego mido con mi graduador 140 grados, tomado de referencia siempre el eje X tomando de referencia hacia donde está el vector. Entonces son 140 grados y luego trazo una línea recta. Recuerden que es un vector, una línea con una flechita, un segmento orientado.
Entonces, una línea y una flechita que me representa 150 kilogramos fuerza. Simplemente está representado nada más gráficamente. También tengo aquí otros ejercicios. Miren, por ejemplo, este vector otra vez está dado en coordenadas polares. Miren, y aquí pueden darse cuenta que tiene 28 centímetros y 225 grados. ¿Cómo represento gráficamente? Así lo estamos viendo aquí en el gráfico con su coordenada X y su coordenada Y. 225 grados desde el eje de las X hacia donde está el vector y luego el módulo del vector que son 28 centímetros. Luego está, miren, este vector que es la velocidad, 40 kilómetros sobre hora. De sur a este 70 grados. Tenemos coordenadas geográficas. Si me dice de sur a este, entonces norte, sur, oeste y este. Entonces sería de sur a este 70 grados. Mido los 70 que estamos viendo aquí, obsérvese. Y luego trazo una línea recta que es el vector con la flechita de 40 kilómetros sobre hora. Y está graficado o expresado de forma gráfica el vector. También podría al revés, también se nos puede dar los casos o ejercicios que estén al revés, donde nos dan el vector graficado y nos piden que lo representemos, ¿sí? Ya sea en coordenadas geográficas, coordenadas polares o coordenadas cartesianas. Miren, si estamos viendo este gráfico de aquí, pueden darse cuenta que me piden que determine el módulo dirección de los siguientes vectores. Entonces yo lo puedo dejar representado de la siguiente forma. Este vector tiene módulo desde el origen hacia la punta, tiene un módulo de 20 kilómetros sobre hora. Estamos hablando de una velocidad. Es el vector M, ¿sí? Y va desde norte a oeste o de noroeste 45 grados. Entonces, miren, ¿cómo queda expresado esto? 20 kilómetros, como estamos viendo en la parte inferior. El vector M, 20 kilómetros sobre segundos. Bueno, aquí lo han cambiado, es horas, segundos. Coma, noroeste. ¿Por qué solamente y no le ponemos los grados? Porque se supone, lo que les decía en la clase anterior, cuando son 45 grados, simplemente se sobreentiende que es, simplemente poniéndole cada una de las coordenadas no pasaría nada. Cambiaría esto si fuera otros grados, ¿sí? Otro grado. Vamos con el otro, miren, aquí tenemos otro ejemplo, en la parte derecha. Aquí en cambio nos están dando el siguiente gráfico. Podemos darnos cuenta que tiene este vector tiene un módulo de 3 metros. Es llamado n, miren, está n, un vector n, con un grado, o no solamente nos dice desde el eje X, 80 grados. ¿Sí? 80 grados. Nada más. ¿Cómo yo represento esto en una forma ya sea polar, cartesiana o geográfica? De esta, miren, estamos observando en la parte inferior. N es igual, o el vector N es igual a 3 metros, que es primero el módulo que anoto, coma, 260. ¿Por qué 260? Si aquí solo me dice 80 grados. Siempre en las coordenadas polares se toma en cuenta siempre el eje positivo de las X. Desde ahí se comienza a contar. Si aquí tenemos el eje positivo, aquí sería 0 grados. Si trazo otro grado más hacia el eje Y, serían 90 grados, más 90 grados, serían 180, y 80 grados más serían 260 grados. Entonces, estamos viendo ahí, 260 grados tiene desde el eje positivo este vector. Siempre se toma en los ejes, en las coordenadas polares, siempre se toma en cuenta el eje X hacia donde está el vector en todos sus 4 cuadrantes. Dígame. ¿Alguien me preguntó? Que le moleste. Claro, dígame. Me pidió que le dijera que por favor le deje entrar a la reunión. Ya Grace. Y dile a Ibáñez que ya entró. Ojalá nos esté escuchando. Listo. Ya. Entonces, miren, esta es la forma de representar los vectores, tanto de una forma gráfica a una forma polar, o de una forma polar a una forma geográfica, de geográfica también a cartesiana. Entonces, todo se puede transformar, jóvenes, todo se puede transformar. Si a mí me piden transformar no sé, de un vector en forma cartesiana a un vector en forma polar, entonces sí lo puedo hacer con el conocimiento previo que vimos anteriormente. Ya vamos a hacer ejercicios sobre este tema. 2. Descomposición de un vector en el plano.
¿sí? Descomposición de un vector. Un vector se puede componer y también se puede descomponer, ¿sí? Se descompone y se compone los vectores. ¿Cómo? De la siguiente forma. Ustedes están observando esta diapositiva y con este gráfico aquí en la parte izquierda, miren. Aquí tenemos un vector, a ver, un vector, el vector dibujado en negro comienza con un punto de origen en el 0,0, ¿no es cierto? En el plano cartesiano, en la coordenada 0,0 y va hacia un punto extremo X, Y. ¿No es cierto? Estamos observándolo aquí, a este vector A. Es A, vector A. Tiene este vector, miren, en una forma gráfica vamos a analizarlo. En el eje X tiene un A sub X, que es el famoso componente de X. Es la componente de X de un vector. Y en el eje Y, ¿sí? Tiene otro vector que es la componente en Y, que es A sub Y, que sería este vector que está aquí. A ver si me deja. Este vector que estamos viéndolo aquí. Sería A sub Y. Entonces también tiene un ángulo. Miren, el ángulo alfa. Entonces este vector es el vector A, aquí lo tenemos, igual a sub X, a Y, que es otra forma de representar los vectores. Aquí le ha faltado los paréntesis nada más. Entonces, AX, AY. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos este vector. Este vector, si nosotros, ¿sí? si en los ejercicios o estamos haciendo un experimento o estamos nosotros utilizando las fórmulas de vectores, ¿sí? Recuerden que todo esto es para aplicarlo luego en la vida diaria. No nos dieran componentes tanto en X como Y, existen sus fórmulas. La fórmula para encontrar la componente en X es AX igual a coseno A sub X es igual a A por coseno de alfa o por coseno del ángulo. Esta A que ustedes ven aquí es el módulo de este vector o de esta componente en X. Es el vector, es el módulo del vector. ¿Ya? ¿Esto de dónde sale o cómo sale esta deducción de esta fórmula? Con las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Recordarán ustedes anteriormente que hemos visto. Luego, en los ejercicios o en un experimento, no cuento con el componente en Y, yo puedo sacar con la siguiente fórmula, que es AY es igual al módulo de A o del vector A por el seno del ángulo. Ya no es coseno, acá es seno. Miren, estas dos fórmulas me ayudan a mí, estas dos fórmulas de aquí me ayudan a mí a encontrar los componentes de los vectores. Componentes de vectores, muy necesario luego, ya vamos a ver, es muy necesario. Entonces tenemos dos fórmulas aquí para acordarnos. Luego, hay ejercicios donde les piden a ustedes encontrar el módulo de un vector. El módulo de un vector está relacionado con el teorema de Pitágoras. Y la fórmula para encontrar un módulo de un vector es esta que están viendo ustedes aquí. Observen, por favor. A es igual a raíz cuadrada de AX al cuadrado o de la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Esto es teorema de Pitágoras. Esto es puro teorema de Pitágoras, este módulo de aquí. Recordarán que es el módulo del vector. El módulo del vector es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide ese vector? Ya sea en newtons, ya sean centímetros, metros, kilómetros, kilogramos, fuerzas. Bueno, lo que estemos tratando de algún problema, ya vamos a hacer problemas, ya vamos a intervenir con vectores. Entonces, esto es el módulo del vector. Y por último tenemos... habrá casos donde nos piden a nosotros encontrar el ángulo, este ángulo que está aquí, miren, del vector. ¿Sí? Este ángulo que está aquí. A veces habrá ejercicios o habrá un experimento que estemos haciendo, ¿no es cierto?, tratando nosotros y tenemos que encontrar un ángulo. Entonces, esa fórmula es esta de aquí, o me permite esta fórmula de aquí. Tangente de alfa es igual a componente de Y sobre componente en X, o a componente en X. Miren, simplemente lo que nos decía el tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí estamos viéndolo otra vez, miren, lo que vimos anteriormente. Entonces, 4 fórmulas para acordarnos, para descomponer un vector. Un vector se descompone en módulo,
se descompone en ángulos y se descompone en componentes. Así como dice el nombre, componentes, se descompone también. Nótese que si estamos hablando del vector A, todo el componente, todos los componentes, el módulo y el ángulo van a tratarse en ese nombre del vector A. Si supongamos que aquí cambiara A, en vez de A esté Q, también cambiarían todos los nombres que están aquí, perdón, esas letras que están en vez de A, Q, ¿no es cierto? Según cómo estemos tratando o en qué vector estemos tratando. ¿Sí? Entonces, descomposición de vectores. Descomponer un vector. Se descompone en componentes, se descompone en módulo y se descompone en ángulo. Aquí están las fórmulas para poder descomponer un vector. ¿Listo? Luego, dentro de estos vectores existen los famosos ángulos directores. ¿Sí? Dentro de los vectores existen los ángulos directores. Estos ángulos directores son los que forman el vector con los ejes positivos, ya sea de X o ya sea de Y. En una coordenada rectangular estoy hablando, claro, supongamos que estamos tratando en una coordenada de un plano rectangular, de un plano cartesiano. Entonces estamos hablando de coordenada rectangular. Entonces, son aquellos que forman el vector, ¿sí? Aquí estamos viendo el ejemplo, miren aquí. Esta partecita, por favor, obsérvese el gráfico. Aquí estamos viendo los ángulos, miren, nos dice que los ángulos directores son aquellos, ¿sí?, que forman el vector con los ejes positivos. Ojo con eso, solamente, pues aquí no dice ni negativos, nada, no, solo dice positivos, tanto de X como de Y. Entonces, miren, aquí sale el ángulo director de X, que sería, siempre se lo relaciona con alfa, miren, aquí está alfa, y luego también está el ángulo director de Y, ¿sí?, que es beta. Aquí está la letra griega beta. Estos ángulos siempre varían entre 0 y 180. No pueden pasarse de ahí. Si se pasan, quiere decir que está algo mal y regreso y vuelvo a hacer el ejercicio. No existe convención para el giro. No existe ninguna convención. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no es cierto? Puede ir así, puede ir de la otra forma. No hay convención aquí. No es como el ángulo que veíamos en el plano polar, que siempre se toma el eje de la X y siempre en antihorario. Solo así se lo mide siempre a este digámoslo, ángulo. Siempre se lo mide de esa forma. Pero aquí, en esta parte, en los ángulos directores que estamos viendo, no tiene ninguna convención para eso. No hay convención de giro. Los ángulos directores en el plano son alfa, es el que forma el vector con el eje positivo a las X, lo que les decía, alfa. Y beta, en cambio, es el que forma el vector con el eje positivo de las Y. A eso es los dos ángulos directores. Siempre existen dos ángulos directores. Fórmulas para encontrar los ángulos directores, ¿sí? Para encontrar ángulos directores, si a nosotros nos dan solamente, ya sea en coordenadas polares, coordenadas geográficas, nosotros estamos viendo aquí. Las fórmulas de estos ángulos directores son estas de aquí, estas dos que estoy encerrando, por favor, obsérvese. Coseno de alfa es igual a la componente en X sobre el módulo. Este es módulo, lo que está debajo o en el denominador, es módulo. Y el coseno de beta o del ángulo beta es igual a la componente en Y sobre el módulo otra vez, ¿sí? Sobre el módulo. Miren, dos fórmulas. En total ya hemos visto ¿cuántas? 6 fórmulas hasta el día de hoy. Las vamos a utilizar todas ellas. Así que ojo con eso. Si ustedes tienen no sé, pueden hacerse un formulario ya en casa. Eso les va a servir bastante todo el año lectivo. Un formulario, algo pequeño, no sé, algunos alumnos tienen la costumbre de coger una libreta e ir anotando ahí las fórmulas. Otros tienen la costumbre de poner en unas cartillitas o lo recortan en unas, llámese cartulinas, y ahí van poniendo todas las fórmulas que se va viendo y eso les va a servir bastante para todo el año lectivo. Entonces, eso también ustedes ya pueden ir formando su formulario, ¿sí? Para que se les vaya haciendo un poco más fácil de encontrar y no estén buscando en toda la teoría que vamos viendo, tengan ustedes que ir encontrando esto de aquí. Ojo con eso. Vamos a hacer ejercicios para la pizarra, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios aquí en la pizarra. Pero antes de pasar a los ejercicios en la pizarra, quiero escucharlos a ustedes. ¿Tienen alguna inquietud?
¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Qué tal Yanela? Yanela llega tarde y no tiene ninguna pregunta. Qué buena muchacha. Ya, muy bien. Excelente. Eso que si Yanela llega tarde y no tiene ninguna pregunta, pues me imagino que el resto, más aún, todavía no tiene ninguna. Listo, voy entonces a trabajar con la pizarra. Quito esto de aquí. A ver, antes de eso, pues vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver, ya me emocioné mucho. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. El ejercicio dice lo siguiente, miren. Son 3. El primero dice determinar los ángulos directores del siguiente vector. Este vector de aquí. El vector E, miren, es igual a menos 4i más 10j centímetros. Les hago una pregunta. Este vector, ¿en qué está dado? ¿En qué coordenadas? ¿Polares, rectangulares o geográficas? A ver, ¿qué dice el público? Rectangulares. Exactamente, muy bien, gracias Erika. Es rectangulares, ¿no es cierto? Aquí no estamos viendo ni ángulos ni nada, ni norte, sur, este, oeste. Esa es la forma de diferenciarlos, miren. Aquí no hay norte, sur, este, oeste en lo que me están dando. Simplemente me están dando componentes tanto en X como en Y, con sus famositos vectores unitarios I y J, y al final me da la unidad de medida que está dado en centímetros. ¿Ya? Miren, tengo este vector de aquí. Vamos a ver. Vamos a trabajar primero con esto. Luego vamos viendo uno por uno lo del resto. Me dicen que encuentre el ángulo director. ¿Sí? Ángulos directores. Los dos ángulos directores. Por favor, me indican si me están observando ahí la pizarra y estoy yo ahí. Sí, no. Chicos. Sí, Licen, sí se ve. Listo. Muy bien. Datos. Vamos con datos para el primero. Los datos me dan solamente uno, que es el vector. El vector E es igual a menos 4i, ¿sí? Más 10j, ¿ya? Centímetros. De este dato yo puedo sacar algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas, vamos a ir sacando. Aquí yo tengo, miren, sin que nadie me diga nada, ¿sí? Por lógica, por razonamiento y porque ustedes ya han visto vectores, no me voy a estar plantándome ahorita a indicarles. Si no recordamos, ustedes tienen toda la obligación de recurrir a primero y segundo curso que vieron vectores. Este menos 4i es la componente en x, o sea, es e sub x. Este número más 10j es la componente en y, e sub y. ¿Sí? Recuerden que son componentes. Entonces, miren, puedo sacar otro dato. X es igual, o la componente en X es igual a menos 4i. Y en cambio, EY es igual, ¿sí? E sub Y, o la componente en Y, es igual a 10J. Miren, he sacado estos valores ¿de dónde? De esta parte de aquí, de los datos. Me va a servir mucho esta parte. Luego, me piden que encuentre los ángulos directores, eso es lo que me están pidiendo. Vamos a poner las fórmulas. Fórmulas. Vamos por orden. Las fórmulas del ángulo director, a ver, por aquí yo tengo mi formulario, es coseno de alfa, a ver si me permiten poner coseno de alfa, a ver, de nuevo. Coseno de alfa es igual ¿a qué? A la componente en X sobre el módulo. Sobre el módulo. Vamos a ponerle 2 rayitas. A mí me gusta poner el módulo 2 rayitas para identificarlo. Y el otro ángulo director es coseno de beta. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo. Sobre el módulo de E. Bien, esas dos fórmulas me van a servir para encontrar aquí en este caso, los
lo que me piden que son los ángulos directores. Pero para encontrar los ángulos directores yo puedo darme cuenta de algo. EX, ¿lo tengo? Sí tengo. Aquí está como dato. EY, ¿tengo? Sí tengo. Lo que yo tengo que encontrar es alfa, no lo sé, tengo que encontrarlo en grados, y luego beta, que es el otro ángulo director, que tengo que encontrarlo en grados. Tampoco no lo sé, esta fórmula me va a permitir encontrarlo. Pero hay algo que se nos escapa y no entendemos aquí, que es el módulo de un vector. Miren, esto de aquí y esto de aquí, no tenemos. La fórmula para encontrar el módulo es el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de e a la x al cuadrado, o la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado. Esta es la fórmula que me va a permitir encontrar este dato de aquí, que es el módulo. ¿Ya? Entonces, encontrar también eso. Listo. Vamos a encontrar, todavía no he realizado nada, solamente estamos poniendo los datos. Miren, todos los datos y todas las fórmulas, así, en ese orden. Vamos a la solución. Voy a poner un poquito más acá. Ya saben que solución. Listo. Aquí la solución, primerito, para encontrar estos ángulos que me piden, primero tengo que encontrar el módulo para aplicar la fórmula. Voy a encontrar primero el módulo. Y ustedes me van a ayudar también en casa. Recuerden, pueden tener una calculadora al lado, el formulario, ¿no es cierto?, para que me puedan ayudar. Voy aquí. El módulo de E, o del vector E, es igual a raíz cuadrada de la componente EX. EX es igual a menos 4. Obvio, este ángulo que está aquí, el vector unitario, solamente cojo el valor al cuadrado más EY, o la componente en Y, ¿sí? La componente en Y, que es igual a 10, que tenía en este caso el vector, al cuadrado. Listo. Menos 4 al cuadrado, ¿cuánto será menos 4 al cuadrado? A ver, 16. matemáticas. ¿Cuánto? 16. Ya, ¿y 10 al cuadrado? 100. 100. Continúo, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto. No quería borrarlos, pero me toca. Ya. Voy a borrar. Y 16 más 100, 116. Raíz cuadrada de 116, ¿cuánto saldrá? A ver. 10.77. Ya, dejémoslo con un decimal. Sería 10.8 o 10,8. Si lo dejo con un decimal y redondeo, 10,8. Como ustedes verán en el ejercicio, estaban hablando de centímetros. Entonces, este módulo estaría dado de 10,8 centímetros. O sea, el módulo o el tamaño del vector mide 10,8 centímetros. Si cogen una regla y la miden al vector ahí entonces les va a medir 10,8 centímetros. Eso nos quiere decir este dato de aquí. Esto es lo que se llama módulo de un vector. ¿Ya? Teniendo este dato, ahora sí. Yo tengo todo. Tengo el valor de las componentes en X, componentes en Y, y luego también tengo ya el módulo. Ahora sí aplico las fórmulas que son de los ángulos directores. Vamos a comenzar con alfa. Coseno de alfa es igual a EX, era menos 4, sobre el módulo que nos salió 10,8. Les pregunto, menos 4 dio para 10,8, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto les sale a ustedes? 0.37. Ya, miren, pero a ver, por aquí ya está muy bien, 0,37. Pero hay algo muy bien marcado aquí en la fracción. ¿Qué es el qué? ¿Qué signo tiene el numerador? Eso, el menos, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría que menos 0,37, ¿no es cierto? Menos 0,37, ¿ya? Luego,
si yo saco este coseno a la inversa o despejo este coseno al otro miembro, me quedaría alfa es igual a la coseno a la inversa, a la menos 1 de menos 0,37. ¿Cuánto les quedará eso? ¿Cuánto nos queda alfa? A ver. No sé si estarán diciéndome o no los escucho muy bien. Dígame. ¿Cuánto? 0.99. 0.99. ¿Qué dice el resto? A ver. Pero dígame. 111.7. ¿Cómo? 111.7. Ojo con esa calculadora, Yanela. Por ahí puede estar trabajando en... aquí estamos trabajando con radianes. Recuerden que está en menos 0,37. Estamos trabajando con radianes. Tal vez esté trabajando con grados, por eso le sale esa de ahí. Tiene que configurar, como ustedes configuran su celular para que chateen en Facebook, en WhatsApp, también así mismo la calculadora toca configurar. Ojo con eso, ¿ya? Vamos a ver. Alfa entonces es igual a ¿qué? A 111,7 grados. Esta es el primer ángulo director. Alfa. Vamos a encontrar el otro ángulo director con esta formulita de aquí. ¿Sí? No quiero borrarla. Voy a dejarla ahí. Le voy a borrar el resto porque no entra en la pizarra. Con esta formulita de aquí que es coseno, voy a poner aquí coseno de beta es igual a la componente en y sobre el módulo. ¿Sí? El módulo. Entonces, miren. Coseno de beta, ¿sí? Reemplazo. El componente en y es 10. Y el módulo me salió a mí 10,8. ¿Recordarán? 10,8. ¿Listo? 10 dividido para 10,8, ¿cuánto les sale a ustedes? Recuerden los signos. 292. 2,92. A mí me sale 0,93. Ah, es que le redondeó entonces. ¿Ya? Listo, eso. Ya, ojo con eso, verán ahí los errores. Pilas con eso. 10 dividido para 10,8. 0,93. Si yo despejo ese coseno, le paso al otro miembro, me quedaría beta es igual a coseno inverso a la menos 1 de 0,93. ¿Sí? Entonces, si yo saco eso en mi calculadora, ¿cuánto me quedará? 21.56. 21.56. Si cojo yo todos los decimales y le pongo 0,93, a mí me sale, está muy bien, no te estoy diciendo que está mal, Yanela, te va a salir 22,2, si coges todos los decimales, 22,2 grados. ¿Listo? Y si digamos un ejemplo, no, o sea, no hago lo que usted hizo y le pongo la respuesta que salió 21.56. Aproximado. Claro, puede ser un valor aproximado. Por ejemplo, tampoco no se van a ir a poner un 70.8, no tiene nada de aproximación con esto. Pero si, por ejemplo, si es 22, por decimales, 0,9 o 0,1119, entonces no importa. Que sea aproximado basta. Allá. Sí, eso, ¿ya? Ya. Respuesta, entonces, para lo que me pidieron. Miren. Ángulo director alfa, ángulo director beta. ¿Sí? Eso me pidieron, eso me solicitaron, entonces estoy dando la respuesta, jóvenes. ¿Sí? Si nosotros analizamos gráficamente, así rápidamente, esto, voy a poner aquí rápido. Si este es eje X y este es eje Y, el dato que me daban, el vector que me daban, me decía que era menos 4 y más 10. O sea, quiere decir menos 4 para X, más o menos en esta parte de aquí, y 10 supongamos que está aquí. Entonces el vector sería de esta forma. ¿Sí? De esta forma. Este sería el vector E. ¿Sí? Este sería el vector E. Este ángulo de aquí, este ángulo que ustedes ven aquí, alfa, es el ángulo
que medimos desde el eje X positivo, recuerdan que decía positivo, hacia donde está el vector. En cambio, este vector, este ángulo director que encontramos aquí, es este de aquí, este pequeño que está aquí. Este sería beta. Entonces, miren, tenemos dos ángulos, alfa y beta, que está siempre, tomamos referencia a los ejes positivos tanto de X como de Y para ver hacia dónde está el vector, ver dónde están esos ángulos. Es lo que encontramos, acabamos de encontrar ahora. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes, tal vez del ejercicio? ¿Tal vez alguna duda, jóvenes, del ejercicio? No, listo. ¿No? ¿Listo? Ya, chicos. No. Vamos con el siguiente, a ver si tenemos todavía tiempito. Sí, tenemos un poquito de tiempito todavía. Vamos con el siguiente a ver. En el siguiente nos dice, miren aquí la diapositiva, por favor. Nos dice, el vector Q, primero que determine el ángulo director del siguiente vector. El vector Q es igual a 40 newtons, 220 grados. Yo les hago una pregunta, ¿esos 220 grados qué son? O más claro, todo este vector que está dado, ¿en qué coordenadas está dado? Está dado en coordenadas geográficas, polares. ¿En cuáles estará dado? A ver. ¿Qué dice el público? Polares. Polares, ¿sí? No tengan esa desconfianza de ver si me equivoco o no me equivoco, está adivinando. Son polares, miren, recuerden que está dado el módulo y está luego dado el ángulo. Entonces son polares. Vamos a hacerlo. Vamos a encontrar el ángulo director. Miren, quitemos esto de aquí rápidamente. Eso. Y vamos a encontrar el ángulo director de este vector que me están diciendo. Ya, primero que nada, el primer punto que ustedes tienen que darse cuenta así mismo en su trabajo. Recuerden que ustedes también tienen una tarea y van a hacer igual, ¿no es cierto? Lo primero que tienen que darse cuenta es que lo que acabamos de ver es para un vector dado en coordenadas rectangulares. Si a mí me están pidiendo en coordenadas polares, ¿qué sucede? Vamos primero con los datos. A ver, datos. Q, el vector Q es igual, a ver, aquí está mi diapositiva, a 40 newtons, punto y coma, así me está dando 220 grados. Entonces, miren, 220 grados. Entonces, yo primero saco datos de que me dieron, de este vector. Yo puedo darme cuenta que aquí me están dando el módulo. El módulo de Q es igual a 40 newtons. Y luego me están dando un ángulo, ¿sí? Un ángulo teta, pongámoslo para no confundirnos con el otro, que son 220 grados. ¿Ya? 220 grados. Para poder nosotros convertir esta parte, ¿sí? Recordemos la fórmula. A ver, primero recordemos la fórmula. Fórmulas. Otra vez las fórmulas de los ángulos directores, ¿sí? El primero nos dice lo siguiente. Coseno de alfa es igual a la componente en X de Q, en este caso Q sub X sobre Q. Miren, sobre el módulo. Y luego, el otro ángulo director es coseno de beta es igual a QY, o a la componente en Y, sobre Q. Bien. Entonces, yo me pregunto, de esta fórmula, ¿tengo las componentes en X y Y? ¿En lo que me dieron el vector? No las tengo, entonces tengo que encontrarlas. Lo que sí tengo y lo que me dan es el módulo. Miren, aquí está el módulo Q y Q, y este sí me dan que es 40, que lo tengo aquí. Me dan un ángulo, pero no me sirve de nada este ángulo porque en este caso me están pidiendo ángulos directores, y este ángulo es simplemente el ángulo que mide el vector desde el eje X hacia donde está el vector. Entonces, para ello, yo tengo otra fórmula, la fórmula de descomposición que vimos anteriormente.
Para descomponer en componentes en X, me acuerdo de esta fórmula. Q de X es igual, sí, Q de X es igual al módulo por el coseno de Q, perdón, del ángulo, que sería en este caso teta. Y si quiero encontrar las componentes en Y, entonces sería Q de Y, en cambio es igual al módulo por el seno de teta, por el seno del ángulo. Miren, esto me va a permitir reemplazar aquí en estas fórmulas y encontrar los ángulos directores. Voy a hacerlo rápidamente. Primero encontremos Q de X. Q de X, voy a hacerlo aquí. Q de X es igual, vamos a la solución. Q de X es igual a Q, que sería el módulo del ángulo, que es 40, ¿sí? Por el coseno de teta, que sería 220 grados. Si yo multiplico todo esto en mi calculadora, ¿sí? En mi calculadora, saco toda esta parte de aquí, me va a salir que la componente en X es igual a menos 30,6. Y Q de Y, otra vez, Q de Y es igual a 40, miren la fórmula, el módulo, ¿no es cierto? Este es el módulo por el seno, en cambio, del ángulo. El ángulo vale 220. Entonces, 220 grados. Si yo multiplico en mi calculadora esta parte, me va a salir menos 25,7. ¿Sí? Menos 25,7. Entonces, miren, tengo estos dos datos. ¿Sí? Estos dos datos. Estos dos datos de aquí. Entonces los separo y los pongo acá. Q de X es igual a menos 30,6 y Q de Y es igual a menos 25,7. Listo, ¿de dónde he sacado? De las fórmulas que tengo aquí. Si ya tengo todo esto, ahora sí, se me hace más fácil. Solamente reemplazo aquí en las fórmulas, en estas dos fórmulas de los ángulos directores. ¿Sí? Miren, en estas dos fórmulas de los ángulos directores, para encontrar tanto alfa como beta. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a encontrar alfa primero. A ver, coseno de alfa es igual a Q de X sobre Q, sobre el módulo. Q de X vale menos 30,6 sobre 40 que tenemos aquí. ¿Sí? Si yo saco todo esto, si ustedes se ayudan en su calculadora en casa, si yo saco esa fracción, me va a salir más o menos, o saco todo, coseno, todo lo que es alfa, todo el ángulo, me va a salir a mí 140 grados. ¿Sí? 140 grados. Ya saben ustedes, primero saco la fracción, luego coseno inverso, saco de ese resultado y me va a salir 140 grados. O sea, alfa o el ángulo director de alfa vale 140 grados. Y vamos con el otro, en cambio con beta, coseno de beta es igual a QY. QY, ya lo tengo, me salió menos 25,7 sobre 40 newtons, que sería el módulo del vector. Ese dato ya me salió, ya me dieron eso anteriormente. Ya no tuve que aplicar el teorema de Pitágoras, sino ya me dieron este dato de aquí. Si asimismo yo saco la fracción de aquí y despejo beta, beta les va a salir a ustedes que vale 130 grados. 130 grados. Miren, ahí están los dos ángulos directores de este famoso vector que me dieron como dato. Este es el primero, alfa, y este es el segundo, beta. Listo. Miren. Preguntas tal vez de lo que son con coordenadas, digámoslo así, coordenadas polares. Preguntas tal vez del ejercicio. ¿Jóvenes? No, no hay ninguna. Listo, jóvenes. Entonces vamos a ver ahora sí su tarea. Vamos a hablar de la tarea que van a realizar. A ver, quitemos esto de aquí. A ver. Les quedo debiendo el tercero por el tiempo nada más. ¿Están viendo este nuevo archivo, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. Miren, aquí está
la tarea de ustedes, vamos a ir directamente. El primero dice que investiguen, van a investigar ustedes sobre las diferentes clases de vectores que existen. Hay diferentes, hay como unas 6, 7 me parece, y van a realizar ustedes ejemplos con cada uno de ellos, ¿sí? De estas clases de vectores. Pero estos ejemplos tienen que intervenir los fenómenos físicos, no van a poner otras cosas, ¿sí? Sino que tienen que intervenir los fenómenos físicos en cada uno de estos clases de vectores que ustedes van a investigar. Luego, en el segundo paso van a realizar, a ver, son 10 ejercicios sobre lo que acabamos de ver esta tarde, sobre nos piden que determine el ángulo de directores, nos acordamos de las 6 fórmulas que hemos visto hoy día y vamos encontrándolo uno por uno en esta parte que nos están pidiendo, jóvenes. Eso es lo que van a realizar, ¿sí? Eso es lo que van a realizar ustedes en esta semana. Tal vez alguna preguntita del ejercicio. Perdón, del ejercicio no, sino de la tarea. No, Lisa. ¿No? Listo. Listo, jóvenes. Entonces, eso es la clase del día de hoy. No sé, aquí creo que está la mayoría de la directiva. Pues, jóvenes, hablando un poco de lo que son tutoría. Ya les voy a mandar un comunicado por interno de WhatsApp. Por favor, ténganlo presente. Y si tienen alguna pregunta de este comunicado que les voy a mandar a la directiva, pues me hacen nomás, me lo hacen saber, ¿sí? Eso, chicos, ya descargué la lista de asistencia, la tercera vez, la tercera ahí. Listo. Listo, jóvenes. De nada, conmigo, muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo. Esperemos ya vernos el 6 de diciembre. Chao, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Lisa. Buenas tardes. Hasta luego, Licen.